A ver, no, bueno. A ver, bueno, yo tengo mi horario como docente. Déjame revisar nuevamente. Y veréis todo lo que hicieron los alumnos. Se llamaba Aprende y Emprende. Era todas las fases que tenemos que hacer. Empezaríamos con el planteamiento del problema. Nosotros planteamos el problema. En el aula planteé el problema con alumnos de 12 años, que ya son conscientes de la realidad. España estaba sufriendo la económica y todos lo sabían porque es algo que se habla en la A ver, ya les indico. Déjenme ver si es que cambiaron. Si es que, a ver, el horario de segundo B se modificó, de cuarto B y de primero B. A ver, quinto B, quinto A. No, yo tengo su horario, déjenme la envío. A ver. Ese horario yo tengo. Si le revisan el chat. Inge, ¿han cambiado entonces los horarios? No sé, pero eso les preguntaba si han podido entrar a la plataforma. Déjenme ver. Sí, sí pudimos ingresar a la plataforma, pero está desde las 7 hasta las 9 con el ingeniero Alberto Urbín. Es que no. No pueden haberme cambiado el horario sin decir. ¿Quién? Déjenme ver. ¿Quién es su tutor? Como les comentaba ayer, para La licenciada Alicia Vaca. Vaca creo que es. Ah, sí, yo ya le dije que este horario está cambiado. Ah. O sea, Inge, el horario que ahorita usted nos envía, ese es el que tenemos. Sí. Por eso ya faltaron. Si ven que martes igual en el horario que está en la plataforma y en el horario que les envío, martes ustedes ya faltaron. Por Dios, entren a clases. No han de estar buscándoles como a niños de escuela. A ver. Inge, entonces nos vamos a dirigirnos con el horario que nos acaba de enviar, porque bueno, ya le voy a enviar el horario que tenemos en la plataforma y el horario que nos mandaron. Ah, sí, yo estoy ahorita viendo el de la plataforma. Ah, sí está. Déjenme ver. Ahí está el horario que tenemos en la plataforma. Igual ayer tenían de 10 a 12 conmigo. Sí. Sí, ya, ayer yo también traté de ingresar a las clases, pero salía que el anfitrión ya tiene otra reunión, decía. ¿Y para qué está el chat? Eran de avisar. Porque Yo les pregunté a algunos compañeros y decían que les salía lo mismo. Por eso creo que no se han de haber conectado ayer, la mayoría. La mayoría, ninguno. Y Ya. es que salía así. Sí El estábamos, anfitrión toditos tiene estábamos otra reunión. preguntando Salía. clase. También tengo una captura de lo que salía. El mensaje. Ya, a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Esperen un segundo. A ver. Bueno, empecemos el tema de hoy. Díganle a sus compañeros que se conecten. Tendríamos hasta las 10. Ya dije, ya le avisamos. Alguien me dijo que le agregue a alguien al grupo. Ya le puse de administrador a quien me dijo que le agregue.
Ya, en la clase anterior ya habíamos dicho que el link para ingresar es siempre el mismo, todas las clases. Ya. Así parece que es una confusión. Déjame ver. Cuarto, primero, quinto. Y el problema es que yo ya tengo clases después, por eso no. Tal vez se estaba cruzando con alguna otra asignatura, por eso lo han movido. A ver, déjame ver. Sí, Inge, así debe ser. Inge, pero ya deberían cambiar también, yo creo, en la plataforma para poder nosotros también ver. Claro. Bueno, ahorita ya voy a conversar con la compañera. O con el compañero, con Andrés, que fue quien nos compartió los horarios. Ya, démosles unos 2 minutos para que ingresen los compañeros y empezamos.
Ya. ¿Conocen ustedes cuántos estudiantes se matricularon ya este periodo? Porque solamente están 11. Eh, no saben ingresar todos, Inge. Hasta 16 han entrado. Ya, bueno, entonces estamos más de la mitad. A ver, empecemos, ¿ya? En la parte de lo que es el aula virtual, yo iré modificando la asignatura, puesto que esta asignatura no daba, yo no la impartía, entonces voy a tener que ir actualizando como ya les dije. Sí, entonces, en la parte del primer tema, lo que nos corresponde de los componentes de mecanizado, vamos a ver una parte que sería de fundamentación teórica, como les he dicho. Siempre es importante entender primero la parte teórica para poder aplicar. Sí, también ya les voy a compartir el link de SolidCAM para que se descarguen el instalador. Aún no les he pedido que se instalen porque sí es una instalación un poco tediosa. Tiene varios procesos previos a la instalación. Desactivar el antivirus, desactivar permisos de acceso a control de firmas, algunas variantes. Sí. Entonces, en este caso, bueno, vamos a ver el primer tema, que es la introducción al CNC. Bueno, lo que nosotros tenemos en cuanto a las máquinas CNC del instituto, nosotros tenemos torno, 2 tornos, tenemos un router y tenemos una fresadora de 4 ejes. Entonces, ¿qué le diferencia al router de la fresadora? Primerito. Entonces, les voy a anotar aquí. Un router, una fresadora. Tenemos el Tor. Entonces, primerito vamos a distinguir esto. El router trabaja con 2.5 ejes. Entonces, ya les voy a explicar esto. La fresadora, existen fresadoras de 3, 4, 5 ejes. Y el torno. ¿Cuántos ejes tendrá el torno? Haciendo cuentas, ¿cómo les explico? ¿Cuántos ejes consideran ustedes que tendrá el torno? 2. 2, exacto. 2 ejes. Entonces, tiene el carro longitudinal y tiene el carro transversal. 2 ejes. Listo. La fresadora tiene 3 ejes. Ustedes se mueven, se desplazan longitudinal, transversal y el cabezal de la herramienta sube y baja. Es la fresadora con 3 ejes. Ya, ustedes conocen, ¿no es cierto? No estoy hablando en CNC, sino en general. La fresa tiene 3 ejes mínimo. El torno tiene 2 ejes. Ahora, el router nos indica que tiene 2.5 ejes. ¿Eso qué quiere decir? Que trabaja con ejes no simultáneos, es decir, trabaja en el eje X. Esta es la mesa de trabajo de la fresadora. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y
y el eje Z es como sube y baja el cabezal. ¿Sí? Entonces, el eje Z va a ser hasta acá arriba. El eje Z, X, Y, Z. Es la mesa de trabajo. Entonces, ¿por qué el router nos dice que tiene 2.5? Lo que sucede es que puede trabajar en el eje XY, mecanizando, por decir, mecanizando cualquier figura. Pero en profundidad, la herramienta baja y mecaniza. De nuevo, baja y de ahí mecaniza. ¿Sí? Entonces la herramienta en Z no funciona mientras el movimiento esté en X y en Y. Mientras el movimiento en X y en Y esté trabajando, el eje Z no puede subir ni bajar. Es el router. Es parecido a una fresadora, solo que cada vez que queramos hacer un movimiento en Z, tenemos que detener los movimientos en XY. Entonces, ¿cuántos ejes tiene un router? 2.5 ejes. Listo. Eje Z, ¿cuál era el eje Z? A ver, ¿quién más está? Señor Herrera. ¿Cuál es el eje Z en una fresadora? El lado de la esquina de este. ¿Alguien que le ayude? Señor Sagniay. Es el cabezal del... ¿cómo? Ya, es el movimiento que sube o baja el cabezal. ¿Sí? Acuérdense. Es la ley de la mano derecha. X, eje Y, y hacia arriba nos queda el pulgar eje Z. ¡No! Listo. Entonces, vamos un poquito de historia. Entonces, ya vemos, esas serían las tres máquinas principalmente, los tres tipos de máquinas que vamos a tener en el instituto. Ahora, en cuanto un poco remontándonos a lo que es la historia del CNC, lo que sería básicamente la introducción, aparece por la necesidad de trabajar en la Segunda Guerra Mundial. Entonces ellos querían generar armamento. Ahí se empieza a desarrollar este tipo de máquinas. Pero patentado ya es por los años de 1990 aproximadamente. Y después de eso recién llega a aparecer por acá más o menos por el 2004 ya con un acceso a una programación libre. Sí, entonces ahí empieza a hacerse populares y especialmente a Ecuador. No es mucho tiempo de que han llegado estas tecnologías. No sé si ustedes recuerdan una de las charlas tecnológicas que tuvimos este semestre. Decía que es una buena área de trabajo dar mantenimiento a este tipo de máquinas, porque es algo que recién está surgiendo y si la persona es capacitada explícitamente, tienen una buena fuente de ingreso, un buen trabajo. ¿Sí? En la actualidad, las máquinas CNC ya encontramos en fábricas locales, inclusive de calzado, de metalmecánica, etc. En la elaboración de jeans. Ya, muy bien. Entonces tenemos en la elaboración de jeans, me imagino que aplican para corte de tela, ¿no es cierto? Ajá. Ya, entonces todos esos procesos ya vienen con CNC. Entonces, regresando, ¿qué significan las letras CNC?
Control numérico computarizado. Exacto, control numérico computarizado. Entonces, antes teníamos las máquinas, como las máquinas herramientas que ustedes aprendieron en segundo, primero, tercer semestre, en taller. Torno, fresa, y ahora inclusive los brazos robóticos igual son CNC. Que una máquina sea pequeña o sea grande no implica que deje de ser CNC. ¿Sí? Una impresora 3D puede ser CNC. Sí, Sí, porque trabaja mediante códigos, se trabaja por medio de la computadora y desarrolla el proceso automático. ¿Sí? Entonces serían básicamente las directrices para reconocer una máquina CNC. Ya. Aquí está. Entonces, aquí en fábricas grandes locales tenemos, por ejemplo, Ecomatriz. Ahí hacen el desarrollo de moldes para diversos productos, inclusive hacen los ecotachos. Entonces, son moldes extremadamente grandes y que tienen ahí su máquina para trabajarlos. Otro caso es Plasticaucho, donde dan mantenimiento a los moldes de calzado, de las plantas de calzado, de las suelas que dicen. Sí. Son algunos casos reales, locales, de máquinas grandes aplicadas aquí. Listo, entonces acá ya nos da un poco de la historia. Vamos a ir destacando lo principal. ¿Sí? Entonces, señor Fernando Chango, este párrafo, por favor. ya. Antes y después del control numérico CNC. La explosiva expansión industrial desde comienzos del siglo XX y el empleo masivo de maquinaria, impulsada por energía motriz, demanda una búsqueda constante de procesos cada vez más eficientes. Hasta hace unos 60 o 65 años, la mano de obra requerida en las tareas industriales era densa, lo cual no solo exigía enormes dotaciones de obreros, sino además afectada la calidad, precisión y repetibilidad, encarecida los costos y disminuida la producción. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuándo ha aparecido? A comienzos, empieza con la expansión industrial a comienzos del siglo XX, cuando empezaron con la creación de invención del vehículo y todas esas. Eso a la industria, automatizar los procesos. ¿Sí? Entonces, ahora una de las ventajas del CNC es la precisión de los trabajos y que no necesitamos a un operador que esté ahí siempre pendiente del trabajo, sino es la máquina y ya trabaja por medio de la programación. Vamos, siguiente párrafo, lee y me da su resumen. Señor Aucatoma Henry. Muchos de los que trabajan en un taller mecánico, por ejemplo, conocen una de las operaciones más sencillas de manufactura, es decir, perforar orificios en una chapa metálica con un taladro manual de columna. Por ello, el operario debe realizar una multiplicidad de tareas. Ubicar la chapa en la mesa de tablero, colocar una broca en el mandril y asegurar el husillo. Seleccionar la velocidad de rotación mediante un cambio de poleas, activar el husillo y accionar la palanca o el volante de avance para dirigir la broca hacia la chapa a mecanizar. Ya, vamos, ¿qué entendió? En este pequeño párrafo nos quiere decir, o sea, que el operario antes tenía que realizar bastantes
acciones o bastantes actividades para poder realizar un trabajo, y ahora con las CNC es mucho más fácil. Ya, muy bien. Sí, ahora el operador solamente se encarga de preparar a la máquina. Coloca las herramientas y coloca el material en el que vamos a trabajar. Transfiere el código y empieza el proceso. Sí, lo que antes un operador tenía que estar ahí realizando todo el proceso. Sí, vamos acá. Bueno, en los años 50, de la década de los 50, se introdujo a Estados Unidos el concepto de control numérico en una fresadora. Esta fue la primera fresadora. Tenía las dimensiones extremadamente grandes, era casi como... ¿sí han entrado ustedes al laboratorio de CNC? No creo. Sí. Sí, como la mitad de ese laboratorio. En ese tamaño era la primera fresadora que utilizaba esto. Y se utilizaba para hacer armas, para armas. ¿Ya? Entonces, después ya fue modificándose la tecnología y se llegó a hacer control numérico computarizado. Las de control numérico solamente trabajaban mediante tarjetas de programación. Leían tarjetas o después fue evolucionando y leían un tipo disquetes. Y finalmente con el control numérico computarizado se empezó a estandarizar. Y ahora ya existe normativa para generar este tipo de máquinas. ¿Sí? El controlador, el cerebro que tiene la máquina ya está estandarizado para que el desarrollo ya sea enfocado en ese tipo de máquinas y no existan, digamos, más variantes, sino mejoras en las que ya existen. Ya, ahora con las máquinas ya se trabaja con lo que son ciclos fijos, que también vamos a ver este semestre. Lo que son los ciclos fijos es básicamente un subprograma que trabaja dentro de la máquina. Y podemos tenerlo almacenado en la memoria de la máquina. Entonces, en este caso, en el panel de control, acá de la máquina estaría nuestro cerebro, nuestra memoria de la máquina y nuestro controlador. El controlador lo que hace es encargarse de coger los códigos que se generó en la computadora e interpreta a manera de movimientos. Entonces, por ejemplo, le pasamos con una flash memory, actualmente con flash memory, el código a la máquina. Y lo que dice en el código se convierte en movimientos mecánicos aquí de la máquina, de los ejes de trabajo. ¿Sí? Entonces, los códigos, se generaron los ciclos fijos debido a que los códigos eran demasiado grandes para hacerlos manualmente. No había programas dedicados a generar esos códigos, sino las personas hacían leyendo los planos y sacando el código manualmente, ¿sí? Después de eso ya se generan los programas CAM. Entonces, anteriormente muy usual que se trabaje con subprogramas y ciclos fijos. Los subprogramas son programas pequeñitos que se repiten dentro de un proceso. Les voy a poner un ejemplo. Digamos que tengo esto que trabajar. En esta figura de aquí tengo que hacerle perforaciones. Todas son de profundidad, de la misma profundidad. ¿Listo? Todas son con el mismo diámetro. Entonces, en un subprograma es el código para que nosotros hagamos la perforación. Entonces, la perforación, el movimiento del cabezal va a estar programado. Entonces, depende del material. Perforamos, regresamos, perforamos, regresamos y terminamos perforando toda la profundidad. ¿Sí?
En el caso de este ejemplo, nosotros tendríamos que realizar ese código, cada perforación, aquí y acá, y esto serían unas 8 líneas de codificación. Entonces, para eso se crearon los que son los subprogramas. El subprograma, ahora nosotros le indicamos, y por eso les decía que es importante, le indicamos la coordenada XY de cada uno de los puntos. Le indicamos la coordenada de XY. Nos decimos, este programa de perforación va a repetir en esta coordenada y vamos indicando las coordenadas de cada uno de los puntos donde tiene que repetir. Eso es un subprograma. Y así trabajan, nos ahorran líneas de programación. Nos hubiera tocado repetir esta programación de aquí, de que baje, taladra, regresa, taladra, regresa. Nos hubiera tocado repetir 8 veces en cada posición. Con el subprograma decimos, haga esta perforación en cada posición de acá y listo, nos ahorramos como 8 líneas de programación, 8 por 8, unas 64 líneas de código, más o menos. Entonces, en programas más grandes será una mejor optimización el uso de subprogramas. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, eso eran las mejoras que habían hecho. Después ya aparecen los programas CAM. Ya. Entonces, nosotros cuando trasladamos un código desde la computadora hacia la máquina en sí, nosotros estamos pasando por un sistema electrónico donde nosotros tenemos, vamos a identificar el computador. En este caso está aquí el CPU, el teclado, ¿sí? Pasa a la parte electrónica de cada motor y esto se convierte en movimientos. ¿Sí? Entonces, estos son los dispositivos que toda máquina tiene. Una interfaz para comunicarse con el operador, el sistema electrónico o controladores y los motores, por lo general motores paso a paso para que accionen el movimiento de los ejes. Dos, profesora. Son movimientos de traslación y de rotación. Ya. Sí. Entonces, todo esto y ahora existen... Espérenme un segundito, por favor. Un año. Listo. En la parte de, actualmente existen máquinas inclusive que tienen hasta 12 ejes. Los veamos. Estos ya son los brazos robóticos empleados en la parte de la industria de los automóviles. Entonces, estas ya son sumamente complejas y la programación también tendrán su programa específico. ¿Sí? Entonces, en este caso, digamos, apenas empezó el cambio industrial, podíamos haber creído que la gente iba a dejar de ser necesaria, pero no. Ahora necesitamos gente capacitada que ejerza en la parte de la programación de este tipo de máquinas. Y son más bien, esa gente es muy cotizada en la parte de nuestro medio, ¿sí?
Entonces, ¿por qué se trabaja? ¿Por qué la tendencia de cambiarse a la CNC, al control numérico computarizado? Es porque tiene una mayor tecnología, precisión, y esas justamente son algunas de las ventajas que tenemos. Sí, entonces, las primeras ventajas. Amplia capacidad de operación de trabajo. Por ejemplo, me voy al caso de este robot de soldadura. Una persona podría pasar soldando 24 horas seguidas. Bueno, exagero. Una persona podría pasar soldando 8 horas seguidas. No. O sea, de poder sí se puede, O sea, sí puede, pero pero entonces, le causa daño a la salud. Claro, exacto. O sea, la persona se está arriesgando. Entonces, también hay usos específicos de robots, brazos robóticos, por ejemplo, para desensamblar una bomba, desactivar bombas en algunos casos, búsqueda de minas y cosas así, donde no podemos estar arriesgando la salud de una persona. Entonces, el ejemplo es soldadura. Ustedes saben cómo emiten los gases y cómo una persona se afectaría al estar expuesta 24/7, digamos, jornada laboral. Entonces, sí les afecta la salud. Entonces, en la capacidad de operaciones de trabajo, dependiendo la programación, un brazo robótico, que es de CNC, podemos darle varias operaciones. Y tenemos ahí las fábricas que son automatizadas. Por ejemplo, una fábrica de insumos médicos puede ser. Solo por ejemplo, les pongo un caso. Poner cada pastilla en el blister de pastillas. Entonces, eso ya hace un brazo robótico. Actividades, operaciones que una persona se tardaría más. eh, con la programación podemos mejorar su desempeño. Vamos a la siguiente, por favor, señor Flores. Lectura e interpretación. Ya, Inge. El mercado y la competencia han hecho surgir el desarrollo de nuevas tecnologías en las cuales seguridad es seguridad. El control numérico es especialmente recomendable para el trabajo con productos peligrosos o de alto riesgo. Eso, Inge. Denme un segundito, chicos, tengo una llamada. Ya, Inge.
Ya, chicos, gracias por la espera. Déjenme. Ay, ahorita nos están presionando por el cambio de aulas virtuales un poquito. A ver, bueno, en la parte de lo que es el aula virtual, ustedes ya van a encontrar el material. Como les dije, esta aula yo no la había creado todavía. Por lo tanto, la información voy a ir actualizando de unidad en unidad. Sí, entonces, todavía con respecto a deberes y todos esos detalles, yo les iré comunicando. Así, de igual manera como trabajamos el semestre anterior con la parte de lo que es el Google Drive. Sí, entonces, ya, el documento que estoy revisando actualmente y del cual les voy a pedir la primera actividad es este, en la unidad 1.1, componentes del mecanizado. Sí, entonces, ese documento es el que se está revisando. Para la siguiente clase, estamos ahorita 14 estudiantes. Les voy a pedir que por favor realicen un resumen, las ideas principales. Puede ser un organizador gráfico el que ustedes deseen. Puede ser un resumen textual, pero bien preparado, que eso va a ser la primera actividad calificada. En esta parte del foro de industrial iré modificando para que ustedes puedan subir esa actividad. ¿Sí? Entonces, ahorita con lo que les comento, nos quedaríamos hasta ahí por el día de hoy. No falta mucho de revisar del tema. Son 2 hojas más las que estarían pendientes. Hasta aquí ustedes tienen la explicación clara hasta ventajas del CNC. ¿Sí? Entonces pueden encontrar más ventajas, pueden encontrar mejores fotos también y pueden realizar el resumen del documento tema 1. Sí, esa sería la actividad para la siguiente clase, por favor. Sería la otra semana, el martes a las 11. Esta de revisar el horario válido es el que les compartí en el grupo. Les agradezco su presencia. Inge. Dígame. Entonces ya le va a actualizar la actividad esa del foro. Sí, ajá. La actividad del foro ya les voy a actualizar para que ustedes puedan subir. Les he de pedir a 1 o a 2 compañeros la siguiente clase que compartan su resumen proyectando la pantalla y les habilito para que puedan subir. Sí, por eso les digo, las actividades igual iré actualizando conforme vamos en el transcurso del semestre, por lo que no era mi plataforma. Sí, justo el... De 10 a 12 tendríamos con usted, Inge. ¿Mande? De 10 a 12 tendríamos con usted el día martes. Martes de 10 a 12 y miércoles 7 de la mañana. Yo, Inge. Ya, espero, ahí les he de confirmar el horario con la profe Alicia y con el Inge Andrés. Ya, eso sería, muchachos. Nos vemos la siguiente clase. Muchas gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, pasen bien.